Que 9 de cada 10 personas no sabemos lo que es la microbiota. Como experta en el aparato digestivo, ¿qué es y cómo funciona? Estamos hablando de un organismo vivo, que sería como un órgano más en el cuerpo, que está recibiendo información del exterior, que está enviando información al cerebro, que está enviando información a todo el organismo y que está determinando de una manera muy potente nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir la realidad, la manera en la que las células se comunican entre sí. Por ejemplo, ¿cuántas células crees que tenemos? Millones. Aproximadamente 60 trillones. 60 millones de millones de millones. ¿Cuántas bacterias crees que tenemos en el intestino? ¿Trillones también? 10 veces más. 100 veces más de genes que los que tienen las células. La microbiota es uno de los grandes descubrimientos que se ha hecho y está en conexión con el segundo cerebro, del que llevo hablando muchos años. El segundo cerebro es el tubo digestivo, el cerebro entérico, una serie de neuronas que mantienen una conexión con el sistema inmune. Y por eso el 80% del sistema de defensa del cuerpo está en el tubo digestivo, porque es el sitio desde donde pueden entrar los patógenos, las bacterias, los virus, los tóxicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tubo digestivo, el segundo cerebro, en conexión muy íntima con la microbiota, lo que está haciendo es regular una cantidad de procesos en el organismo que afectan a la salud y afectan a la enfermedad. O sea, entiendo que cuidando nuestra alimentación mejoramos la microbiota y por consiguiente podemos evitar futuras enfermedades. Una mala adaptación de esa flora, unos problemas en la interconexión entre la microbiota, el tubo digestivo, el cerebro, el sistema cardiovascular, pueden estar en el origen de una enfermedad. Cuadros como la ansiedad o la depresión que asolan a tantísimas personas en el mundo pueden tener parte de su origen en una pobre nutrición. ¿Por qué? Porque la nutrición está afectando directamente a la microbiota. Tú acuérdate, por ejemplo, de películas como La Guerra de las Galaxias, donde están las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Pues también en la microbiota están los bacteroidetes, que son las fuerzas del bien, y los firmicutes, que son las fuerzas del mal. Y dices tú, pues, ¿por qué están las fuerzas del mal? Porque hacen algunas cosas que no están mal del todo. Entonces, cuando la población de los firmicutes, de las bacterias que son fundamentalmente dañinas, aumenta, la de los bacteroidetes disminuye. Las fuerzas oscuras van ganando, las fuerzas de la luz se van reduciendo. Y esto produce, por ejemplo, una alteración en lo que se llama las uniones densas en el intestino y empiezan a entrar productos tóxicos que generan lo que se llama la inflamación crónica de bajo grado, que está detrás de la mayor parte de las enfermedades. Cuando una persona toma una dieta rica en fibra y pobre en azúcar, entonces ¿qué ocurre? Que las fuerzas luminosas, en la metáfora de la Guerra de las Galaxias, las fuerzas del bien, los bacteroidetes empiezan a aumentar en su población. Los firmicutes bajan y entonces ¿qué ocurre? Que esa inflamación crónica baja la inflamación del cerebro, se reducen cuadros como la ansiedad o la depresión.